Bueno, seguimos en Azul y Blanco TV, les saluda Fernanda Verde. Estamos hablando en este día con la periodista salvadoreña radicada en Washington, D.C., Carmen Rodríguez. Ella es periodista que está pues ejerciendo para diferentes medios de comunicación como corresponsal y también para la prensa gráfica, entre otros. Vamos a seguir hablando con Carmen. En esta ocasión quisiera yo preguntarle, siempre en relación a lo que fue la entrevista que el presidente Bukele le negó a Jorge Ramos y que simultáneamente pues le otorgó a un periodista estadounidense, un periodista que es conocido aquí en Estados Unidos, que es miembro de una cadena muy conservadora, que incluso algunos han estado manifestando de que es el programa de este periodista es un programa de propaganda de la ultraderecha, de propaganda anti-inmigrante, y es duro saber y entender de que el mismo presidente vino y le otorgó la entrevista a un personaje conocido aquí en Estados Unidos por sus posturas anti-inmigrantes. Nosotros vamos a mostrar aquí, ustedes pueden ver un Twitter de esta persona, ¿verdad? Que es Tucker Carlson, el periodista que habla de que El Salvador no es una, y dice una mala palabra en este Twitter, por lo que no necesita 17 años de estatus de protección temporal y los inmigrantes de ahí deben ser enviados a casa de inmediato. Dice en el Twitter este periodista Carlson que El Salvador de hecho es una, y dice una mala palabra. No sé si usted ha tenido, Carmen, la oportunidad de ver este video, este Twitter que colocó él hace algunos años, y lo que demuestra que él efectivamente, Tucker Carlson, ha sido una persona que ha estado atacando a la inmigración, especialmente a la inmigración salvadoreña. También se ha expresado con calificativos duros a nuestros compatriotas, a nuestros ciudadanos. Primero, quisiera escuchar qué nos puede decir usted de este personaje. ¿Quién es Tucker Carlson? Nos movemos en el medio periodístico, eh, acostumbramos a seguir a los medios que tienen mayor incidencia. No podemos negar que Fox News es uno de estos medios porque en los últimos 4 años fue el medio oficialista del presidente Donald Trump, porque es el medio oficialista de la ultraderecha en Estados Unidos, porque es el medio, como usted ya lo mencionó, Oscar, es el medio que reproduce mensajes anti-inmigrantes, que reproduce mensajes racistas en contra de la comunidad latina, que permite tener un programa conducido por Tucker Carlson en el que se expresan ideas, sentimientos y planteamientos en contra de la comunidad latina. Este tweet no es el único que Tucker Carlson ha publicado con respecto al tema racista, con respecto al tema antiinmigrante. Este es solo uno o un par de lo que Tucker Carlson acostumbra a hacer en las redes sociales y en sus monólogos, en sus programas. En junio del año pasado, de 2020, precisamente, uno de los escritores y productores del talk show que tiene Tucker Carlson en Fox News renunció precisamente por señalamientos de miles de personas en Estados Unidos, eh, que los calificaron a ellos, a los escritores, a Tucker Carlson y al programa de Fox News como racistas. Sabemos que en Estados Unidos este es un tema delicado y controversial. Sabemos que en Estados Unidos este tema se trata con mucha seriedad, el tema del racismo. Y sabemos que en los últimos 4 años tuvimos a un presidente que fue racista y que fue antiinmigrante. A un presidente que se encargó de ejecutar políticas migratorias que derivaron en la separación de familias en la frontera, que de cierta manera son responsables de lo que en este momento está pasando en la frontera, eh, y que el presidente Bukele le otorgue o le conceda una Entrevista. entrevista a un periodista y a una cadena de noticias de este tipo, debería de hacernos cuestionarnos a los salvadoreños
y debería de hacernos preguntar a los salvadoreños si es que esto es conveniente para nosotros como comunidad viviendo aquí en Estados Unidos. Y además de esto, Oscar, la semana pasada, el viernes pasado, tuve la oportunidad de entrevistar a la congresista Norma Torres. La entrevista se publicó ayer y justamente hablamos de este tema. Hablamos porque el presidente Bukele le concede una entrevista a Tucker Carlson, que es una persona que en Estados Unidos, quienes lo conocemos, sabemos que es abiertamente racista y sabemos que es abiertamente anti-inmigrante. Entonces, la pregunta es, como Norma Torres decía, los salvadoreños deben de preguntarse por qué el presidente Bukele le concede una entrevista a un periodista racista, a un periodista anti-inmigrante, y por qué el presidente Bukele no le concede una entrevista a un periodista que tiene otros intereses, que le interesa que los salvadoreños tengan información con respecto a lo que está pasando en El Salvador. Sí, pero lo más importante es el mensaje también que está detrás de todo eso. ¿Qué quiere decir en realidad? Porque para nuestra comunidad inmigrante aquí en Estados Unidos, el otorgarle una entrevista de este tipo a un personaje que, bueno, algunos aquí pues lo pueden apoyar, otros no, pero en realidad nuestra comunidad salvadoreña se ha visto afectada durante años. ¿Cuál sería el mensaje oculto? No sé si en el reportaje que está publicado, me parece que escribió usted, Carmen, en revista Factum, me parece que está. Entonces, no sé si amplía sobre este tema de las razones precisas, el mensaje que tiene que ver o que manda el presidente, especialmente cuando hay una nueva administración aquí en Estados Unidos, que es la administración Biden, y cuando definitivamente también esta administración ha estado presionando al Ejecutivo salvadoreño porque quiere ver mejoras en el combate a la corrupción, quiere ver mejoras en cuanto al trato a la prensa, a los periodistas, quiere ver mejoras en cuanto al respeto del balance de poder y de las leyes y del Estado de Derecho en nuestro país. ¿Cuál es el mensaje que está detrás de todo esto? El mensaje, Oscar, no solo es un mensaje negativo para El Salvador, también es un mensaje negativo para Estados Unidos. En Estados Unidos estamos en un momento decisivo, importante para la comunidad inmigrante, especialmente la comunidad latina. La semana pasada, justo un día antes de que el presidente Bukele concediera esta entrevista, se, perdón, el presidente Bukele concedió esta entrevista y al día siguiente se trató la discusión de la ley HR6, que es la ley que incluye para otorgar la residencia permanente y la ciudadanía a muchos inmigrantes, alrededor de 450,000 inmigrantes que están bajo los programas DACA y TPS. Pues justamente el presidente Bukele da una entrevista en este momento en el que se está hablando de una reforma migratoria, en el momento en el que la Cámara de Representantes estaba por tratar y por discutir la aprobación de esta ley HR6 para que pasara al Senado, y el presidente Bukele se sienta con un racista y se sienta a hablar de que El Salvador cumple con las condiciones y de que El Salvador ha mejorado las condiciones de seguridad cuando las personas siguen saliendo del país por razones de seguridad, por falta de oportunidades, por falta de empleo. El mensaje que el presidente Bukele ha enviado al sentarse con un periodista racista en el momento en el que se está discutiendo o se está empujando, se está presionando para una reforma migratoria en Estados Unidos, es negativo para la comunidad salvadoreña y para la comunidad latina. ¿Por qué? Porque el presidente Bukele se sentó a seguir el mismo discurso que los republicanos y que Tucker Carlson están difundiendo en Estados Unidos en contra de esta reforma migratoria y en contra de las comunidades latinas inmigrantes. Ese es el mensaje que envía aquí. Y el mensaje que envía especialmente el presidente a la comunidad salvadoreña y a los salvadoreños en El Salvador es que al presidente Bukele no le interesa que haya una reforma migratoria que beneficie a ¿cuántos? 200,000 salvadoreños que viven en Estados Unidos bajo el TPS, a otros 150,000 salvadoreños que residen en Estados Unidos gracias a DACA, que serían los primeros beneficiados con la aprobación de esta ley HR6. Entonces, la congresista Norma Torres también
pide, cuando hablamos en esta entrevista, o hace un llamado a los salvadoreños y les dice, pregúntense qué intereses está defendiendo el presidente Bukele, porque sentarse con un periodista de Estados Unidos al que todos conocen como racista y como anti-inmigrante en un momento en el que se discute la reforma migratoria, no es de beneficio para los salvadoreños. Entiendo. Es de beneficio para el sector del Partido Republicano, que está en contra precisamente de esta reforma migratoria y que no quiere que haya una reforma migratoria que incluya a 11.5 millones de inmigrantes que residen en Estados Unidos desde hace años. Entiendo, ok. Bueno, Carmen, vamos entonces nosotros a finalizar este segundo segmento. Vamos después a conversar sobre lo que sería el papel de la prensa ya en El Salvador, pues, y los últimos acontecimientos también que se han dado en nuestro país. Así que regresamos en Azul y Blanco TV, no nos cambien, sigan con nosotros en nuestro programa.